Bueno, buenas tardes. En este video haré una aproximación teórica de Ulrich Beck, principalmente desde su categoría de sociedad de riesgo, del riesgo, al contexto colombiano, dando algunos ejemplos y como desglosando algunas ideas que él tuvo al respecto de ese concepto. Entonces, saqué algunas ideas que son propias de la sociedad del riesgo de Ulrich Beck y eh, digamos que simultáneamente iré relacionándolas con el contexto colombiano. Finalmente, intentaré dar como un ejemplo más general y puntual de como de algún aspecto coyuntural pues, en Colombia. El primero que saqué es el trabajo flexible y el capital liberado, la pauperización de la condición de vida de las clases subordinadas, complejización de la lucha de clases, anulación en algunas regiones y pérdida de conquistas sociales por parte de las clases subordinadas. La segunda es la aparición de discursos propios de la modernidad y propios de una sociedad del riesgo, como los ecologistas, principalmente. Creo que es el ejemplo que Ulrich Beck eh, más toma y del cual parte para definir la sociedad del riesgo con em, pues esta catástrofe de Chernobyl. También, digamos que el pensamiento uniforme, la desinformación deliberada y limitación progresiva de la educación a la población. Mm, digamos que con lo de esto que dije anteriormente de los discursos ecologistas y esto, también, pues él habla de la aparición de ciertos movimientos sociales que van de lo local a lo global, como cualquiera de los aspectos de la sociedad del riesgo, eh, que digamos que son riesgos que vienen de lo local a lo global, como la contaminación. Y él pone el ejemplo de Chernobyl, que fue como algo muy puntual que pasó en un punto específico, pero que realmente afectó eh, eh, más, en un espectro más amplio, lo global. Eh, digamos que él también en eso de hasta dónde está el riesgo, que en qué punto está el riesgo, también habla de lo de las clases sociales, que es un riesgo propio de la modernidad que no distingue entre clases u otras cosas. Y, bueno, y los últimos dos es la crisis de las instituciones sociales modernas, quiebre de la cosmovisión de la modernidad, aceptación del riesgo en el pacto social, convivencia con la crisis ecológica, política y social. Y el último, dominación completa del capital en la sociedad, lo cual repercute en áreas como la educación, las instituciones científicas y los discursos y los derechos. Digamos que obviamente toda su teorización sobre la sociedad del riesgo es propia de la sociedad moderna, entonces, y propio también de como los avances tecnocientíficos, ¿no? Digamos que él habla, entonces, contrasta para definir el riesgo con la riqueza, pues porque son el riesgo a partir de el querer producir riqueza. Entonces, pues como su teoría parte de los problemas nucleares, define con eso, que la electricidad y todo esto de la energía nuclear se creó también pensando en la riqueza que produce la electricidad. Por ejemplo, decía que en este momento estamos necesitando la electricidad para poder comunicarnos, por ejemplo, hablando de una coyuntura. Mm, pero que esta riqueza genera un riesgo y es pues todo lo que sabemos de la radiación, del plomo, de la contaminación en torno a la energía nuclear. Bueno, con esto de la aparición de discursos que mencioné anteriormente, podemos ir relacionándolo con algunos hechos como la migración, eh, la, la obesidad o su polo, que es como, no sé, podríamos decir la anorexia, todo esto, como las desregulaciones y esto, la delincuencia, la pobreza, la desigualdad, todas estas problemáticas que estamos viendo actualmente son propias de una sociedad del riesgo, producto de avances tecnocientíficos que buscaban cierta riqueza. Siguiendo con el análisis, es importante, antes de empezar a ejemplificar lo que es la sociedad del riesgo, y ya habiendo dado algunas puntadas, eh, es importante pensar cuando Ulrich Beck habló sobre la sociedad del riesgo y
la coyuntura, el estado actual de la sociedad, mm, porque considero que ha habido una diferencia fundamental y es principalmente que el riesgo se ha convertido en, digamos que ha alineado todo nuestro actuar, nuestro quehacer diario desde las cosas más mínimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mm, salir a la calle ahora es significado de, no sé, del riesgo a que me atropellen o a que me roben, ¿sí? Entonces el riesgo también se ha convertido en algo muy latente y, por ejemplo, algo con la coyuntura es salir implica poder contagiarme, ¿sí? De COVID. Entonces, siento que ha habido alguna transformación en eso porque el riesgo se ha tomado la cotidianidad de las personas. Y otra cosa es también como criticar un poco eh, lo que yo había dicho anteriormente de que con cualquier punto de progreso o de riqueza va a haber un riesgo. Y siento que afirmar eso sin ver más allá de la realidad es también como mm, quitarle protagonismo al riesgo, quitarle papel. Eh, es, digamos que ocultar la dimensión propia del riesgo en el mundo actual, es esconder un poco eh, o intentar eludir los conflictos sociales y la responsabilidad que como humanos tenemos frente a ellos, ¿no? Siempre diciendo como, por ejemplo, bueno, tocaba hacer esto, eh, y sin importar las consecuencias, porque nos tocaba hacer eso para poder sobrevivir o para poder ganar algo. Eh, y entonces acá quiero llegar al ejemplo que había pensado, con eso quiero llegar al ejemplo que había pensado, y es, por ejemplo, lo del glifosato, que es muy, muy de coyuntura. Bueno, tengo dos ejemplos, pero ese es como el principal, el del glifosato, y el otro es el de la reforma tributaria. Ambos como se están discutiendo ahora en el Congreso, uno ya se había firmado, bueno, digamos el glifosato. El glifosato, tras del glifosato se esconde la idea de quienes lo apoyan de que se necesita el glifosato para acabar con los cultivos ilícitos, para erradicarlos, para bajar la tasa, mm, sin importar, digamos que no todos niegan el riesgo que tiene usar glifosato. Muchos son conscientes, pero lo siguen apoyando porque los beneficios van a ser mayores. Entonces, aceptan ese riesgo del que había nombrado anteriormente, que ese riesgo suele ser también aceptado por un pacto social, mmm, creyendo que su riqueza va a ser mayor. Y allí entra otro punto que también tocaba Ulrich Beck y es el de la democracia que existe frente a las políticas que deciden las decisiones, por las que se toman las decisiones sobre la riqueza y el riesgo que tienen sobre ellas. Porque, por ejemplo, Ulrich Beck decía que por ejemplo, en Francia, frente a la decisión de usar energía nuclear, hay muy poca democracia, que en Francia tú puedes decidir sobre y hablar sobre lo que quieras, sobre cualquier aspecto social como ciudadano, ¿no? Obviamente, pues habrán temas burocráticos y todo esto, pero sobre la energía nuclear no se habla y no se decide. Y siento que de cierta manera lo mismo pasa con el glifosato. Entonces, es otro punto a tocar, ¿no? De tener tan separados las dimensiones de la tecnología, la ciencia, la política, y que es necesario también unirlas y tomar partido político digamos, partidos como ciudadanos en las decisiones tecnocientíficas. Entonces, sí, quería concluir ese ejemplo del glifosato en Colombia mm, como un aspecto propio de la sociedad del riesgo, también como con poca democracia que hay y todo esto. Eh, y lo otro es lo de la reforma tributaria, ¿no? Porque no deja de ser una medida de contingencia debido a la pandemia y a los gastos económicos que se han tenido. eh,
Y el argumento principal que se usa desde las personas que están a favor y las personas que la redactaron y el gobierno nacional es que eh, es lo mejor para el país porque se necesitan recaudar impuestos para que, bueno, ya salieron con muchos eufemismos, perdón, de decir que queda cartera por 6 semanas, 3 semanas, no recuerdo bien, pero también se desconoce un poco el riesgo que implica tener una reforma tributaria de tal dimensiones y con tantos puntos tan contradictorios y también como tan tensionantes, ¿no? Porque hay varios puntos en los que se ha comprobado y se ha debatido muchísimo en los que solo atacan o afectan a una clase media trabajadora, ¿no? Y es allí donde radica la contradicción misma de la reforma tributaria, porque una reforma tributaria normalmente se hace para ampliar, digamos que la cartera, por decirlo de alguna manera, del Estado en función de las clases pobres. Por eso está el concepto de gasto social, que es como un presupuesto que tiene el Estado Nacional para ayudar a combatir la pobreza, la desigualdad y todo esto, pero se le está cobrando a sí mismo a las clases más trabajadoras y más pobres. Entonces, para concluir en términos de Ulrich Beck, es como una política en función de riqueza en términos de la sociología de Ulrich Beck, pero se está dejando de lado el riesgo que genera.